de esos 40.229 test hasta el día... Lore, retomamos el contacto. Está haciendo una puesta a punto el ministro Salinas. Acaba de señalar que se realizaron desde que comenzó esta pandemia más de 40.200 test. Vamos a escuchar un poco más acerca de esta exposición que está realizando con los medios de comunicación en líneas generales de lo que ha sido esta pandemia en nuestro país por el COVID-19, pero se va a profundizar en la situación de Rivera. 22 lamentablemente fallecieron. Asimismo, en el día de ayer nos quedó una situación epidemiológica configurada, que la misma está con 2 focos principales, uno a nivel de Montevideo con 76 casos y un segundo foco en Rivera con 38 casos. Finalmente el resto de los casos están en 12 casos en Canelones, 2 en Artigas y un caso en San José, Río Negro y Maldonado solamente. Es decir que desde hace más de una semana que la situación está entre 130 y 135 casos, totalmente estable, destacando el foco que tuvimos en la frontera con Rivera, que era un tema que el viernes anterior a esta semana habíamos estado relevando in situ. Y por tal motivo tomamos algunas medidas específicas. Pero les quería compartir un informe más general de la forma de trabajo y de cómo se están haciendo científicamente los trabajos. ¿Qué pasó? Adelante, este es el informe y la forma en que estamos trabajando. Dale adelante. ¿Sí? Esto es lo que les muestra, es la curva epidémica. Esa curva epidémica que está compartida vía Zoom les muestra la incidencia que tuvieron el brote inicial, los casos vinculados al pico del Hospital Vilar de Bo y los casos vinculados a los residenciales. Quiero decir que esa es la curva de distribución y ahora se agregaría, como este trabajo está realizado hasta el 12 de mayo, esa curva epidémica, se incluiría un nuevo pico que serían los casos registrados en el departamento de Rivera, o sea que vamos a tener un nuevo pico allí. Siguiente. Esto es lo que hemos dicho de la distribución, en la cual 86% transcurren en forma ambulatoria, 10% requieren una internación a nivel sanatorial o hospitalario sin complicaciones y 4% requieren CTI. Siguiente. Te mando una foto para que entiendan. Este es un porcentaje de casos confirmados que requirieron ingreso hospitalario y tratamiento ambulatorio, que como ustedes ven es un gradiente decreciente y creciente a la vez. Es decir, cuanto menor edad, es decir, menores de 24 no hay ninguno internado, 0 internado, ¿no es cierto? Y lentamente la curva va creciendo con los mayores de 65 y 75 años. Es decir, esto es parte de un informe muy completo de epidemiología que recibimos periódicamente cada 10 días, que consta de más de 50 páginas, y lo analizamos y lo utilizamos para la toma de decisiones. Acá, a modo de ejemplo, tomo estos elementos. Esto es un gráfico de caracterización de la epidemia como venía hasta ahora, es decir, primero un pico exponencial, luego esos 2 picos que hemos relatado, del Vilar de Bo y de los LPM, y que ahora se sumaría el 4.º pico por los casos de Rivera. Pero esa es la caracterización de la epidemia, una epidemia que la tenemos controlada hasta el momento y consideramos que la vamos a seguir controlando. Siguiente. Así se hace el seguimiento desde el punto de vista epidemiológico, seguimiento y control de cadenas de transmisión, en los cuales vemos lo que se llaman las generaciones, es decir, primer caso, segundo caso, es decir, por niveles de contacto, cómo se va siguiendo el hilo de los contactos epidemiológicos a través de un trabajo científico, que no es un trabajo casual ni aleatorio, sino que se trata de un trabajo científico de epidemiólogos expertos. En este momento tenemos trabajando en Rivera 5 personas especializadas en epidemiología. Siguiente. Bueno, en este caso es una forma de identificación de las cadenas de transmisión según su origen, es decir, si provienen
de un caso específico o si provienen del exterior o de un caso índice en particular. Entonces, al tema de las generaciones también el origen de dónde se generaron esos casos. Siguiente. Siguiente. Ahí tenemos un gráfico que está totalmente vigente hasta el momento, que es un gráfico de mortalidad por COVID-19, donde se muestra que tenemos una mortalidad sobre cantidad de casos de 2,79, está todo estratificado por edades y a su vez que la letalidad está en un 2,79%, mientras que la mortalidad por cada 100.000 habitantes está en 0,57 cada 100.000 habitantes. Esto quiere decir que es esta todavía no, quiere decir que es una de las mortalidades y unas letalidades hasta el momento más bajas del mundo. Siguiente. Este corredor endémico que fue mostrado en un programa de televisión, para explicarlo, es el promedio de los últimos 7 años, como dice allí, es la mortalidad, no es, allá arriba se dice mortalidad por COVID-19, en realidad es mortalidad por infecciones respiratorias agudas graves, ¿sí? Porque COVID-19 no había acumulado en todos los años anteriores, y la franja azul indica un bajo nivel de mortalidad, la franja de color amarillo mostaza de mediana y la roja de alta mortalidad por 100.000 habitantes. Mortalidades por infecciones respiratorias agudas graves, no por COVID, ya reitero, de los últimos 7 años. Y en la línea negra ustedes pueden ver lo que es el 2020. Es decir, que el 2020 es la línea negra en la semana epidemiológica número 17, que está realmente está baja por el momento y continúa así. Creo que esa es la última. En ese sentido, queremos decir que hemos tomado una serie de medidas en relación a la frontera. Tuvimos un fin de semana de mucho trabajo. Algunas personas de la alta dirección del Ministerio se desplazaron hacia Rivera, algunos nos quedamos trabajando en Montevideo, haciendo parte de la planificación estratégica, y lo que se hicieron, se tomaron 10 medidas en conjunto con el resto de los ministros y presidencia, como el despliegue territorial, es decir, no quedarse en Montevideo, sino moverse hacia la zona, desplazando a la doctora Rando y a la licenciada Silvia Guerra. Luego hicimos una coordinación con la UDELAR para tener apoyo en caso de ser necesario de licenciadas en enfermería especializadas en epidemiología, mismo en Rivera. En este momento tenemos 3 personas destacadas en Rivera en epidemiología, más 2 de refuerzo de Tacuarembó. Tenemos 5 personas trabajando en el hilo epidemiológico. Hicimos un desplazamiento, el sábado lo indicamos, y el domingo ya se estaba trabajando para realizar todos los hisopados y los test rápidos de biología, los test de biología molecular. A las 14 horas del domingo ya teníamos a la gente trabajando sobre los casos clínicos y todos los hilados de contacto. Finalmente pedimos el uso obligatorio de tapabocas a nivel de Rivera y convocar a través de Cancillería al cónsul uruguayo en la ciudad de Pelotas para activar un convenio de asistencia recíproca, invocando ese convenio que tuvo un origen en el 2004 y siguientes pasos en 2008, 2009, 2010, que permite la asistencia recíproca en materia sanitaria, porque queríamos un poco considerar a la ciudad como una ciudad binacional, pero como una ciudad en sí mismo. Entonces nos interesaba mucho esa interacción con la autoridad sanitaria brasileña. Otra de las medidas fue retomar a nivel de los prestadores públicos y privados las medidas establecidas previamente.
solicitar la limitación del desplazamiento voluntario en la población de Rivera y postergar el inicio de clases hasta que tener la noción de la entidad de este brote. Finalmente, establecer controles militares carreteros a nivel sur-norte y norte-sur en las aduanas de las rutas 5 y 27 que quedaron a cargo del Ministerio de Defensa. Se hicieron algunas otras recomendaciones, pero que las mismas puestas a consideración en un nivel político más elevado quedaron a consideración futura. Y dentro de esta política que fue seguir a todos los casos y que generaron este diagnóstico proactivo de 38 casos por la rapidez con la que nos movimos para tipificar el brote, determinamos también la ubicación geográfica de los mismos en los diferentes barrios y a partir de ello diseñamos con el Instituto Nacional de Estadística y la participación del economista Alfi de un plan de muestreo aleatorio, no tan aleatorio, porque aleatorio pero orientado a la zona donde estaba el foco, en un amanzanamiento alrededor de 4 manzanas alrededor de los diferentes focos, y comenzamos a hacer ese muestreo de gran valor estadístico que asciende a 1.084 muestras, con la alegría de poder anunciar hoy que anoche se terminaron de procesar las primeras 276 muestras, las cuales fueron todas negativas. Eso es un buen dato porque si bien los contactos por hilado epidemiológico habían resultado positivos, el testado aleatorio de la población vecina, de la que circulaba, de la que iba por los comercios que estas personas frecuentaban, por el momento viene siendo negativo, lo cual no permite ser exitista, ni mucho menos, pero es un hecho que los 276, que es la cuarta parte de la muestra, resultaron negativas. Y ahora le quiero dar la palabra a la doctora Rando en referencia a la situación concreta, porque ella estuvo in situ y va a poder tipificar un poco más la situación. ¿Esto? Bueno, compañeros, están cambiándose el lugar obviamente porque están todos los micrófonos aquí delante. Nosotros justo estábamos al lado de un parlante, pero están acomodándose con quien es la coordinadora, entonces, que está llevando adelante por parte del Ministerio de Salud Pública también esa situación del departamento de Rivera. Así que bueno, vamos a esperar a ver si se acomodan, si brindan alguna otra novedad y los vamos a estar convocando nuevamente. Pero importante, ese último dato que manejó el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, respecto a que los últimos testeos que se realizaron dieron negativos. Así que bueno, están bromeando un poco el ministro y la jerarca también del ministerio, porque se corrió hacia un costado y quedó ella así en primer plano.